Son las 9:20 a.m. Esa noticia urgente. Estados Unidos ha decidido revocar la visa al presidente Gustavo Petro, esto por haber incitado al ejército de los Estados Unidos en una acción que ha calificado el Departamento de Estado como temeraria e incendiaria. Les contábamos que esto no sucedía desde el 11 de julio de 1996. Ese fue el día en que Estados Unidos hizo realidad las amenazas de cancelar la visa al presidente de la época, Ernesto Samper. En ese momento 96, la Casa Blanca, sí señor. O sea, fue 3 meses después de la desertificación, porque Colombia fue desertificada el 1 de marzo de 1996. Bueno, pues esto ocurre en julio de 1996. Lo que dijo la Casa Blanca en ese momento fue que el presidente Samper había participado a conciencia en negociaciones contra el narcotráfico. Hay certeza de que ingresaron dinero del narcotráfico en su campaña electoral, decía en ese momento la Casa Blanca. La sanción es personal, no contra el gobierno colombiano. Samper no es bienvenido en Estados Unidos. Fueron algunas de las frases más duras que en su momento dijo Nicholas Burns, el portavoz del Departamento de Estado, anunciando esta medida en una conferencia de prensa. La noticia la conoció Colombia hacia la media mañana, causando por supuesto no solo un gran revuelo, sino reuniones extraordinarias en la presidencia y en la Cancillería. A última hora de la noche, el gobierno colombiano, en un comunicado, en ese momento decía que se consideraba o que se manifestaba indignado por la medida unilateral e intervencionista. Ese fue un comunicado bastante escueto en donde insistían justamente en que era una sanción inaceptable en la que se desconocía el sistema jurídico de Colombia. Todo esto porque además el expresidente Samper, según la justicia colombiana y según el comunicado, había sido absuelto de toda relación con el narcotráfico por el Congreso en junio, un mes antes de que esto ocurriera. Esto es un poco de contexto para ustedes, nuestros oyentes, a las 9:22 a.m. Pero si le parece, Lucas, revivamos lo que fue el último día del presidente Gustavo Petro en Nueva York y las declaraciones que desataron esta, que es la noticia del momento en Colombia, una decisión de revocarle la visa a Estados Unidos al presidente Gustavo Petro. Esto lo único que hace es complicar y tensionar más las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. Caterina. Aunque el presidente Gustavo Petro tenía previsto en su agenda asistir a la marcha Arrest Netanyahu en el Times Square de Nueva York, el mandatario no llegó, pues la agenda se retrasó y primero sostuvo reuniones bilaterales. Sin embargo, aprovechó las protestas al lado de las Naciones Unidas por la causa palestina y se sumó para dar una especie de discurso. El presidente pidió al ejército de Estados Unidos no apuntar contra la humanidad y desobedecer las órdenes del mandatario Donald Trump. Desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. Y una vez más insistió en esa fuerza especial de paz para salvar a Palestina, diciendo que incluso colombianos podrían hacer parte de ella. Y yo aquí me retiro y hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina. Y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate, no me asusta, ya estuve en otros, pues voy. A este gesto se sumó el de toda la delegación colombiana. La imagen fue de la vicepresidenta Francia Márquez y la canciller Rosa Villavicencio retirándose del recinto de la ONU. Apenas fue anunciado el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. No fue la única delegación, pues muchas hicieron lo mismo a modo de protesta diplomática. Esto dijo la ministra de Relaciones Exteriores. Colombia se retira de la Asamblea General de Naciones Unidas, de su salón, en la intervención de Israel, porque es un acto de rechazo a el genocidio que se está cometiendo en Gaza. Es un acto diplomático, no violento, de manifestar nuestra inconformidad frente a la situación
que debe parar ya. En esa misma línea se pronunció la vicepresidenta Francia Márquez. Hemos liderado una acción de protesta desde nuestra misión, que ya lo ha expresado nuestro presidente Gustavo Petro, en rechazo al genocidio de niños y niñas, de mujeres, de adultos mayores y del pueblo palestino en general. Como humanidad tenemos la responsabilidad de levantar la voz y de realizar las acciones que sean necesarias para detener el genocidio. El presidente Gustavo Petro regresará hoy de su viaje por la Asamblea General de Naciones Unidas. Y esta mañana, como les contábamos, Silvia, habló Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel ante la ONU, que casi que se vació porque muchísimas delegaciones salieron en protesta por la guerra de Israel en Gaza, tal como se esperaba, con un discurso en el que defendió los éxitos de su gobierno contra Hamás, definió su asedio en Gaza como un desafío existencial para su país y acusó a los líderes occidentales de ceder a la presión de los islamistas radicales. ¿Pero qué significa todo esto? A esta hora de la noche, 9:26, nos conectamos con Teresita Aya, nuestra analista internacional. Buenas noches. En el recap de hoy volvemos a hablar de Naciones Unidas. Y es que termina hoy una semana en la que hemos visto desfilar en medio de ese edificio icónico en la mitad de Nueva York, el edificio de Naciones Unidas, a numerosos líderes de varios países que vienen a hablar de las guerras, de lo que está pasando en el mundo y dar su opinión. Y entre estos, el tema más tocado, del que más se habló en esta conferencia, fue Palestina. El Estado palestino, el reconocimiento a un Estado palestino en el Medio Oriente. Y hoy el turno le tocó a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. ¿Qué dijo Benjamin Netanyahu? Dijo que no va a haber un segundo Estado, que no está de acuerdo con la creación del Estado palestino y dijo que quienes apoyaban la creación de este Estado estaban dándole un premio al grupo terrorista Hamás. Un premio, dijo él, a quienes matan y asesinan a judíos. Un premio al antisemitismo. Una declaración muy crítica en medio de una asamblea que, hay que decirlo, lo abucheó enormemente, y no solo eso, un alto número de delegaciones presentes en ese momento en el hemiciclo, el salón donde se reúne la Asamblea General, se retiraron y se fueron. Y ahí quedó Netanyahu solo hablando sobre el no a un segundo Estado en Palestina. Ahora, Netanyahu hizo un viaje largo para llegar a Nueva York, como mucha gente, pero es que él lo hizo más largo casi que de aposta. Les cuento, salió de Israel, cruzó Grecia e Italia, tiene que cruzar todo el Mediterráneo para salir por Gibraltar y llegar al Atlántico para llegar a Estados Unidos, y la manera más rápida y la manera normal de hacerlo es, después de Italia, subir y cruzar por el norte de los Pirineos, Francia, España, hacia Estados Unidos. Pero no lo hizo así. Aumentando 600 kilómetros de ruta y más de una hora de viaje, se fue por la parte baja del Mediterráneo a salir a Gibraltar. ¿Por qué lo hizo así? Porque él tiene una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional y Francia y España han dicho que ellos estarían dispuestos a acatar esa orden y arrestar a Netanyahu. Así que él no quiso, como diríamos coloquialmente en Colombia, dar papaya y pasar por el espacio aéreo de estos países de miedo a que le dijeran o lo forzaran a un aterrizaje de emergencia y lo arrestaran en ese territorio. En ese sentido, se fue por el sur, como digo, aumentando los kilómetros y las horas de viaje. Ahora, ¿por qué en Nueva York no lo arrestan? Porque Estados Unidos no es miembro, no ha ratificado los tratados que crearon la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, las órdenes de arresto contra Netanyahu en Estados Unidos no son válidas. Un líder bastante polémico, Netanyahu, y una declaración hoy también muy polémica. Son las 9:29 PM. Vamos de inmediato a Nueva York. Allí está nuestro compañero Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, buenas noches. Va la noticia del día, sin duda, y la más importante y urgente que está ocurriendo hasta ahora, tiene que ver con la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de revocarle la visa al presidente Gustavo Petro. Y será la noticia más importante durante varias semanas o incluso meses, si se quiere, pues
Lo acaba de anunciar el Departamento de Estado a través de una publicación en la cuenta de X. Escriben: hoy temprano el presidente colombiano Gustavo Petro se presentó en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias. Es lo que escribe el Departamento de Estado en su cuenta. Recordemos que esa declaración a la que está haciendo referencia el Departamento de Estado ocurrió esta tarde a las afueras de la sede de Naciones Unidas. El presidente Petro llegó para participar en una protesta pro-palestina en rechazo a Benjamín Netanyahu, y allí hizo una versión neoyorquina, si me permiten la comparación, una versión neoyorquina de los tarimazos que le escuchamos en Colombia constantemente. Tomó un megáfono y empezó a exponer su idea de un ejército de salvación para el pueblo de Palestina, y en medio de esa exposición de ideas hizo una invitación a los soldados estadounidenses. Incluso hizo invitación a que algunos se sumaran a ese ejército y a otros a que desobedecieran las órdenes del presidente Donald Trump y que no atentaran en contra del pueblo palestino. Una medida o un comentario que hay que decirlo, nosotros estábamos ahí en ese momento y vimos las caras de las personas que estaban alrededor, incluso de funcionarios del gobierno colombiano, un poco sorprendidos, por decirlo menos, frente a esa declaración del presidente Gustavo Petro. Y bueno, los miembros del servicio secreto, que eso también es una particularidad que vale la pena mencionar. El presidente Petro estaba montado en esa tarima, apoyado en el hombro de un oficial del servicio secreto que le estaba garantizando la seguridad. Él, junto a otros 5 o 6 oficiales del servicio secreto que lo estaban rodeando, y estos señores escuchaban en tiempo real la traducción que hacía Víctor de Currea, que no era textual, que no era literal, pero que sí recogía muchos elementos. Y al escuchar esas declaraciones de Petro, uno veía las caras de los oficiales del servicio secreto estupefactos, y se notaba que a nivel interno se estaban preguntando qué era lo que estaba pasando. Entonces, es la decisión del Departamento de Estado. Se convierte en el segundo presidente desde Ernesto Samper al que Estados Unidos le revoca la visa al presidente Gustavo Petro. Y una particularidad: si ingresan ahora a la cuenta oficial de Christopher Landau, el subsecretario de Estado, acaba de poner un meme, si se quiere, es un meme, él le dicen el quitavisas, es una imagen del escudo del Departamento de Estado, como si fuera una batiseñal, pero con el escudo del Departamento de Estado, y abajo dice el quitavisas, citando la decisión del Departamento de Estado. Vamos de inmediato, Juan Camilo, a poner esta imagen a quienes nos están viendo a esta hora a través de YouTube, justamente para que puedan ver lo que publica Christopher Landau, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, que estuvo aquí en Colombia, ¿no? Hace algunas semanas. Sí, estuvo allá en Colombia. Sí, estuvo allá en Colombia, pero no para reunirse con el presidente Petro, sino para asistir al funeral de Miguel Uribe. De todas maneras, esto ha sido un largo camino de tensiones entre Colombia y Estados Unidos, Juan Camilo. Tal vez el último momento tensionante fue la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de desertificar a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico, pero con una particularidad, y es que este memorando de la Casa Blanca decía que la razón tenía que ver directamente con el gobierno del presidente Gustavo Petro y con la manera en la que estaba manejando todo este tema de lucha contra el narcotráfico y paz total. Sí, y el presidente Petro llegó aquí a la Semana de Naciones Unidas con un tono muy desafiante, provocador, con el discurso del día martes. Allí pues no se habían tomado ningún tipo de medidas, pero ya la gota que rebosó la copa fue ese discurso y ese tarimazo neoyorquino del día de hoy, que sí naturalmente había generado mucha incertidumbre, mucha preocupación de que algo podía pasar, y pues ya estamos viendo la decisión que para muchos lo buscó el presidente Petro, pues ya está. Es Juan Camilo Merlano desde Nueva York, que estuvo toda esta semana haciendo el cubrimiento, estuvo también en ese tarimazo del presidente Gustavo Petro. Juan Camilo, gracias, hacemos contacto con usted en cualquier momento. La noticia más importante hoy en Colombia, y usted tenía toda la razón, que seguramente va a ser la más importante y que va a tener repercusiones en las próximas semanas, la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de revocarle la visa al presidente Gustavo Petro, que nos dicen ya despegó el avión presidencial desde el aeropuerto John F. Kennedy allí de Nueva York. Juan Camilo, gracias. Feliz noche.
Son las 9:35 p.m. Noticia en desarrollo, noticia urgente. A esta hora ya empiezan las reacciones y una de ellas del expresidente Iván Duque, que a través de su cuenta en X, Lucas, publica un mensaje relacionado con esta decisión del Departamento de Estado. Dice: ver a un presidente jugar con la dignidad de Colombia y una relación de 200 años con Estados Unidos muestra una conducta irracional. Razón tenía Martin Luther King. Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. Una relación de 200 años, menciona Silvia, el expresidente Iván Duque. Y estamos esperando a que salga más información del Departamento de Estado. De momento tenemos ese escueto trino en el que anuncian la revocatoria de la visa, pero en el comunicado del choque que yo le contaba de julio, donde se llama consultas al embajador de Estados Unidos en Bogotá, y luego el presidente Petro llama a consultas al embajador Daniel García Peña, embajador en Washington de Colombia, dice que pese a las diferencias políticas con el actual gobierno, Colombia sigue siendo un socio estratégico fundamental. Reafirmamos nuestro compromiso con una estrecha cooperación en diversas prioridades comunes, incluida la seguridad y estabilidad regional. Seguimos trabajando en iniciativas que mejoren la vida tanto de los estadounidenses como de los colombianos. Esto es lo que decía en su momento el 3 de julio el Departamento de Estado, y se acordará usted también del memorando de la desertificación. Sí, señor. Donde pues hay un mensaje político bastante fuerte, pero que también es dirigido al presidente Gustavo Petro. Lo mencionan personalmente a él y después resaltan, también se acordará usted, la labor, por ejemplo, de autoridades municipales y de las fuerzas de seguridad, que después el presidente Gustavo Petro salía y decía: yo soy el jefe de las fuerzas de seguridad. Entonces, Estados Unidos, y lo que nos contaba también Juan Camilo Merlano ayer, parece hacer una diferenciación entre las relaciones con Colombia y las relaciones con el presidente Petro. Vamos a ver en esta ocasión qué pasa, porque como le digo, de momento estamos esperando mayor información. Tenemos un trino del Departamento de Estado que es replicado por la cuenta de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, y estamos esperando mayor información. Mire, más temprano el senador Rick Scott, senador de la Florida, republicano, había posteado o había reposteado un mensaje en el que aparecía el presidente Gustavo Petro en ese video, en el tarimazo neoyorquino, como lo ha calificado Juan Camilo Merlano. Pues allí Rick Scott, que además es muy cercano al presidente Donald Trump, se preguntaba: ¿es acaso Gustavo Petro como un invitado de nuestro país llamando seriamente a un golpe en contra del presidente de Estados Unidos? Suficiente es suficiente. Manden a Petro y a su comunismo fuera de aquí. Y responde a esta hora, Silvia, al trino del Departamento de Estado otro representante republicano, también muy cercano a Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, el representante Carlos Jiménez. Responde a este trino del Departamento de Estado, donde se anuncia la revocatoria de la visa, y lo que dice Carlos Jiménez es: Gustavo Petro no tiene cabida en Estados Unidos. Su patético accionar ha llamado a la violencia contra Estados Unidos. Petro vuelve a demostrar su irresponsabilidad y su total irrespeto hacia los colombianos decentes. Colombia se merece un líder mucho mejor. Esto es lo que dice el representante Carlos Jiménez, representante republicano, muy cercano tanto a Marco Rubio, el secretario de Estado, como al presidente de los Estados Unidos. Pero mucha atención, porque se conoce la primera reacción desde el gobierno del presidente Gustavo Petro. Insistimos, a esta hora el presidente de los colombianos está volando hacia Bogotá. Salió del aeropuerto JFK de Nueva York, o que sirve a la ciudad de Nueva York, pero la primera reacción es del ministro del Interior, Armando Benedetti. También lo hace a través de un post en la red social X. Al único que tenían que quitarle la visa era a Netanyahu, y ya por unanimidad se la quitó la ONU, hoy como ciudadano indigno del mundo. Pero como el imperio lo protege, la coge con el único presidente que fue capaz de decirle la verdad en su cara. 9:39 p.m. es la primera reacción del gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo hace el ministro del Interior, Armando Benedetti. Pero ¿qué fue lo que dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante su intervención allí en la Asamblea General de las Naciones Unidas? Hablábamos, Lucas, hace algunos minutos sobre ese acto muy diciente
del gobierno colombiano en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez. También estaba acompañada de la canciller Rosa Villavicencio y de la directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Irene Vélez. Salen del recinto apenas arranca el discurso de Netanyahu y la vicepresidenta Francia Márquez lo hace empuñando, digamos, el brazo, elevándolo como señal de protesta, con el puño arriba, exactamente. Esto haciendo en un gesto parecido al que ya Estados Unidos le había hecho al presidente Gustavo Petro el martes, cuando empezó su discurso allí ante el Pleno de las Naciones Unidas. Muy molestos, los funcionarios norteamericanos se salen del recinto. Lo cierto de todo esto es que Netanyahu apareció, entre otras cosas, se acuerda que Petro tenía en la solapa de la camisa la bandera de guerra-muerte. Pues el primer ministro Netanyahu lo que tenía era como una especie de QR, un botón. Un botón, exactamente, el botón con un código QR. Que tiene la inscripción que usted le quiera poner. El primer ministro de Israel tenía un QR. Exactamente, y ese QR llevaba a una página en donde están consolidadas las imágenes y los videos de ese terrible momento el 7 de octubre de 2023 en el que el grupo terrorista Hamas entra a territorio israelí y comete una masacre, literalmente asesinando a decenas de personas, no solamente judíos, sino de diferentes nacionalidades, secuestrando a otro tanto, uno de ellos, el Cana Bot, que es, entre otras cosas, un judío colombiano. Colombo-israelí. Colombo-israelí. Sí, señora. Son las 9:41 p.m. ¿Qué fue lo que dijo Benjamin Netanyahu? Ya en segundos les traemos más reacciones de lo que está pasando, porque la noticia urgente a esta hora tiene que ver con la decisión de Estados Unidos de revocarle la visa al presidente Gustavo Petro. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, abrió su discurso mostrando un mapa con lo que llamó el eje del terror, acusando a Irán y a sus aliados de amenazar a la paz mundial. Recordó el ataque del 7 de octubre de 2023 como el peor contra el pueblo judío, por eso en su chaqueta llevaba un pin con un código QR que invitó a escanear, en el que incluía material gráfico como parte de una campaña titulada Remember October 7 para mostrar en imágenes lo que sucedió ese día. Este mapa muestra la maldición del eje terrorista de Irán. Este eje amenazó la paz mundial, amenazó la estabilidad de nuestra región y la existencia misma de mi país, Israel. El 7 de octubre jamás perpetró el peor ataque contra judíos desde el Holocausto. Masacraron a 1.200 personas inocentes, incluyendo a más de 40 estadounidenses y extranjeros de docenas de países representados aquí. Decapitaron a hombres, violaron a mujeres y quemaron vivos a bebés. Quemaron vivos a bebés delante de sus padres. El primer ministro también rechazó los señalamientos de genocidio y aseguró que Israel ha enviado toneladas de ayuda a Gaza, acusando a Hamas de robarla. Desde el comienzo de la guerra, Israel ha introducido en Gaza más de 2 millones de toneladas de alimento y ayuda. Eso equivale a 1 tonelada de ayuda por cada hombre, mujer y niño de Gaza. Casi 3.000 calorías por persona al día. Una política de hambruna. Si hay habitantes de Gaza que no tienen suficiente comida es porque Hamas la está robando. Hamas la roba, la acapara y la vende a precios exorbitantes para mantener su maquinaria de guerra. Al mismo tiempo, en las calles de Nueva York, cientos de manifestantes se concentraron en Times Square, frente al edificio de Naciones Unidas, con banderas palestinas y pancartas que exigían el fin de la ayuda militar a Israel y la captura de Netanyahu. La multitud celebró la salida de delegaciones durante su discurso y corearon frases como "arresten a Netanyahu" y "detengan el hambre en Gaza ahora". 9:44, arresten a Netanyahu. Fue esa la protesta, Lucas, convocada para hoy, porque hoy era el día del discurso del primer ministro israelí. Ayer fue el de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, que también les contábamos aquí en el Recap Blue. El gobierno del presidente Donald Trump no le otorgó la visa ni a Mahmoud Abbas ni a la gente de su ni a 80 gobierno, exactamente, funcionarios y miembros de la autoridad nacional palestina. Exactamente. Entonces
Unidos, lo que hizo la ONU fue permitirles permitirle más bien conectarse a través de video para poder mandar el mensaje. ¿Qué es lo que pasa alrededor de todo esto? La decisión de más de 150 naciones de apoyar la creación del Estado palestino. Claro, porque usted tiene, yo se lo dije aquí el lunes y pues no era algo muy difícil de adivinar, y es que esta Asamblea General de las Naciones Unidas iba a estar marcada por esta guerra entre Israel y Hamás, por lo que está pasando en la Franja de Gaza. El presidente Petro lo denunció el martes como un genocidio. Y lo que yo le decía es, está pasando algo importante porque países como Canadá, como Francia y como el Reino Unido, que son miembros del G7, están reconociendo ya al Estado palestino. Esto era algo que hasta el momento no había pasado. ¿Y qué pasa ahí? Más de 150 países de los 193 que componen las Naciones Unidas reconocen ya al Estado palestino. Por supuesto, hay cosas en las que los extremos se ponen de acuerdo, y es que, por ejemplo, Javier Milei habló de la necesidad de una reforma a las Naciones Unidas. Sí. El presidente Gustavo Petro habló en su discurso y en varios discursos que pronunció en el marco de esta asamblea de la necesidad de una reforma a las Naciones Unidas. El propio Donald Trump también criticó a las Naciones Unidas, y es que, por ejemplo, tiene usted un Consejo de Seguridad donde ha intentado en varias ocasiones aprobarse resoluciones sobre lo que está pasando en Gaza. Claro, y Estados Unidos lo y bloquea. tiene usted el famoso derecho al veto que tienen solo 5 países: China, Rusia, Francia, Reino Unido y los Estados Unidos. Y entonces llega uno de estos países, con que solo uno de estos países vete una de esas resoluciones, pues ya no queda aprobada. En el caso de lo que está pasando en Gaza, es Estados Unidos quien niega estas resoluciones, pero en otros casos puede ser China, en otros casos puede ser Rusia. Esto no importa, pero con que un solo país lo haga, pues ya se queda vetada la resolución. Entonces, desde varios extremos, lo que le digo, porque hay cosas donde empiezan a encontrarse, es la necesidad que han planteado de una reforma a las Naciones Unidas, que realmente está hoy, 2025, como se forma al término de la Segunda Guerra Mundial, terminando los años 40. Son las 9:47 a.m. Los acompañamos aquí en Recap Blue con esta noticia urgente: la decisión de Estados Unidos de revocarle la visa al presidente Gustavo Petro. La decisión se toma, Lucas, después de una serie de mensajes muy provocadores del presidente colombiano hacia su homólogo norteamericano. Todo empieza el 26 de enero, cuando se tensan las relaciones. Donald Trump solo llevaba 6 días en la Casa Blanca. En su segundo mandato. Y en medio de esa política migratoria muy dura que emprendió Trump, que prometió en campaña y emprendió casi que desde el primer día, con el ICE funcionando a toda marcha en contra de la migración irregular, las tensiones entre Colombia y Estados Unidos arrancan en ese momento. Arrancan en ese momento con el trino de madrugada del presidente Gustavo Petro, donde decía que no iba a autorizar el aterrizaje de 2 aviones de Estados Unidos que venían con migrantes colombianos que habían sido deportados desde los Estados Unidos, y lo que decía el presidente Petro es que se había enterado que venían esposados y que no iba a permitir el ingreso de estos aviones. Ese día fue complejo en materia diplomática. Hace muchos años no había un choque con los Estados Unidos, que pues lo dicen, por ejemplo, el expresidente Duque, pero lo dice mucha gente, pues es una relación que tiene 200 años de historia, y siempre pues ha sido un socio estratégico Colombia para los Estados Unidos, y Estados Unidos lo ha sido para Colombia. Es una relación que va más allá de los partidos, no es una solamente relación bipartidista. Pero además es una relación bipartidista que pasa por diferentes sectores. Esto no solamente es el sector defensa, con el Plan Colombia, con la cantidad de dinero que Estados Unidos le entrega a nuestro país en materia de lucha contra el narcotráfico. Esto es importante, sí, pero Colombia tiene una relación bilateral en temas comerciales. Sí. Tiene una relación bilateral en tema de apoyo a proyectos sociales en nuestro país, muy importante también. Pasa por diferentes ámbitos esta relación entre Colombia y Estados Unidos. 200 años, una relación bipartidista. Normalmente el apoyo a Colombia siempre logra las mayorías en el Congreso de la República cuando se trata de aprobar las partidas que ese país entrega exactamente a Colombia para diferentes temas. Esto pasa por temas también de defensa, compra de armas, entrega de helicópteros, donaciones, mejor dicho, la lista es bien
bien larga. Inversión extranjera, mejor, es decir, Lucas, es muy importante. Bueno, compra de armas, importante, que usted menciona, que quedó suspendida después de la desertificación de Colombia hace algunas semanas en la lucha contra las drogas. Usted menciona también la colaboración en defensa, que en el marco de la desertificación lo hablábamos también aquí con varios exfuncionarios del gobierno de los Estados Unidos y nos decían, esto es muy complejo para los Estados Unidos porque somos conscientes de la importancia que tienen las autoridades colombianas en la lucha contra el narcotráfico. El 85% de la inteligencia que utilizó el año pasado Estados Unidos en aguas del Mar Caribe provino de inteligencia colombiana. Todo eso, pues tanto así que en el memorando donde finalmente Donald Trump desertifica a Colombia en la lucha contra las drogas, reconoce el trabajo de las autoridades, porque eso sí hay que decirlo, es una relación histórica de muchísimos años, pero una relación donde hay entrenamientos conjuntos, hay muchísimas actividades, es frecuente que venga, por ejemplo, el comandante del Comando Sur y esté aquí en Colombia, es frecuente que los comandantes de las fuerzas militares colombianas estén en Washington, porque es una colaboración bastante estrecha. Ahora, fíjese que el 21 de abril de 2025, en un Consejo de Ministros, cuando nadie había vuelto a hablar del tema, ni se había tocado, esto era lo que decía el presidente Gustavo Petro. Aquí tenemos que prepararnos para cosas. El ministro de Hacienda aquí que está reemplazando a Germán Ávila, que está precisamente en los Estados Unidos. Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno, ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas. Carlos Emilio Betancourt. Recap Blue. Tiene un